En el capítulo 2 de Ezequiel vemos cómo Jehová capacitó al profeta y sacerdote una vez que el Espíritu entró en él, afirmándolo para la obra que tenía encomendada. Ezequiel estuvo en el exilio junto con los cautivos de Judá que habían sido conquistados por Nabucodonosor tras la toma de Jerusalén. Él tuvo la visión de quien pudo ser Jesucristo preencarnado, quien le ordenó hablar al pueblo, sabiendo lo endurecidos que estaban en sus corazones y que seguramente no escucharían. A Ezequiel se le ordenó que comiera el pergamino que contenía todas las palabras del juicio de Dios, versículo 8, y así lo hizo. En principio pareciera desagradable hacerlo, pero en Ezequiel 3:3, al obedecer, experimentó lo contrario. Y me dijo: Hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. El pueblo de Dios había sufrido la amargura fruto de su desobediencia, pero Ezequiel se deleitó en la dulzura de la obediencia, haciendo lo que en circunstancias normales le hubiera resultado penoso por el contenido de las palabras del Señor en contra de su pueblo. Pero para obedecer primero debemos conocer. En el Salmo 51:6, David se considera necio por su pecado y reconoce que su sufrimiento tiene lugar por la falta de sabiduría al apartarse de la ley de Dios. Reconoce las consecuencias de su pecado por sus acciones. En ese versículo se nos dice que Jehová ama la verdad en lo íntimo. En esa comunión íntima que tenemos con nuestro Padre es donde le debemos exponer nuestro pecado y arrepentimiento, nuestras inquietudes y deseos o lo que consideremos, porque, de una manera u otra, Él nos revelará lo que necesitamos escuchar. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría, dice David. David clama por recuperar el gozo de su salvación en el versículo 12. Como sabemos, este versículo fue escrito a raíz del pecado cometido con Betsabé, teniendo relaciones íntimas con ella cuando estaba casada con su esposo Urías, y por haber planeado el asesinato de éste para que no se descubriera su infidelidad y que tendría un hijo del rey. También vemos que en este versículo David clama a Jehová no por su salvación, que sabe que la tiene segura, sino por el gozo que perdió a raíz del pecado cometido al apartarse Dios de su presencia. Y David suplica a Dios con el fin de obtener la sabiduría que le permita enseñar a los pecadores los caminos de Dios. Versículo 13. Es decir, pide que le conceda la capacidad para vivir la palabra conforme a su voluntad. Santiago 1:5 lo expresó igualmente de otra manera. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. En Juan 7:17 leemos lo siguiente: El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Solo el que desea de verdad hacer la voluntad de Dios según su palabra, puede afirmar con seguridad que conoce la doctrina de Dios, entendida como un reconocimiento del pecado y de la redención por medio del sacrificio expiatorio de Cristo, al cual nuestro intelecto le otorga el valor de acto de amor supremo que llega al corazón por medio de la revelación del Espíritu Santo. Ya que si no somos capaces de experimentar ese amor para poder proyectarlo sobre Dios y nuestro prójimo, nuestro conocimiento deviene en simple vanidad. Es entonces cuando el conocimiento y amor provocan nuestro deseo de obedecer, y de ahí que Jesús diga: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Juan 14:21. Por lo tanto, el conocimiento de Dios es tan necesario como el amor y la obediencia que lo demuestran, y no se pueden separar. Quizá uno u otro elemento sobresale más que otro según la clase de persona, pero se requiere que los tres se hallen presentes en la mente y el corazón para poder afirmar que poseemos una fe viva. En todo caso, el versículo parte de un deseo de obedecer a Dios,
por lo que sobra toda interpretación subjetiva o cuestionamiento acerca de lo que dice la palabra, sobre todo cuando se trata de mandatos expresos del Señor que no deben ser objeto de debate, a no ser que se pretenda hablar por propia cuenta. Porque si de verdad buscamos glorificar a Dios, haremos todo por obedecerle según la palabra, dejando de lado nuestras excusas que quizá ante nosotros o frente a los demás nos justifican, pero no ante Dios. Sin actitud de obediencia en el corazón no puede haber amor. El conocimiento no sirve y la fe se evidencia en su estado de muerte, de tal manera que la persona hablará por su propia cuenta, y el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Juan 7:18. Por eso Jesús dijo que para ser un verdadero discípulo se debe permanecer en su palabra. Juan 8:31. Lo cual quiere decir que nuestra norma de vida debe acomodarse a ella por medio de la obediencia. Esta es la manera de conocer esa verdad que nos hace libres del pecado, versículo 32, basada en la revelación de Dios por medio de su Espíritu y en la obra expiatoria de Jesús en la cruz. Ese es el auténtico conocimiento entendido como doctrina de Dios que nos permite, en uso de esa libertad, obedecer por amor y no como una carga o deber impuesto. Así, en nuestra obediencia, siendo íntegros y caminando rectamente, Dios nos recompensa con más sabiduría y la bendición se multiplica. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Proverbios 2:7. Esto nos proporciona mayor entendimiento de lo que para Dios significa justicia, juicio y equidad, y todo buen camino ante Él, versículo 9. Y nos da la llave para saber cómo debemos relacionarnos con los demás, con Dios y con nosotros mismos. ¿Quieres caminar en integridad ante Dios? Entonces, reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Proverbios 3:6. Reconocerle implica conocerle para someternos, y así nos llevará a través de una calzada recta carente de obstáculos. El camino del perezoso es como seto de espinos, mas la vereda de los rectos como una calzada. Proverbios 15:19. En igual sentido, 3:23 y 4:12. En Isaías 26:7 leemos que el camino del justo es rectitud. Tú, que eres recto, pesas el camino del justo. Los hombres rectos van por caminos rectos, sin desviarse a derecha o a izquierda. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Isaías 30:21. También los justos saben confiar en Dios mientras esperan que actúe. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Isaías 26:8. Por desgracia, la mayoría de los hombres solo aprenden, aunque no siempre, cuando llega el castigo tras el juicio. Porque luego que hay juicios tuyos, versículos 9 y 10, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Eclesiastés 8:11. Es en este caso cuando entonces el resultado se hace evidente, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Proverbios 2:21. Habitar la tierra es disfrutar las bendiciones de Dios a través de la relación que tenemos con Él. En el Salmo 37:3 se nos dice: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. El sentido es una obediencia no basada en el cumplimiento de formalidades ceremoniales propias del templo, como hacían los judíos hasta la llegada de Jesús, algo que Jehová denunció y se lo hizo saber al profeta Jeremías en el capítulo 7 del libro. Por eso les dice: no fiéis en palabras de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Versículo 4.
porque el único requisito para poder morar en la tierra que Dios prometió a sus padres era mejorar en sus caminos y obras, versículo 3, en el sentido que desarrolla a lo largo de los versículos 5 y siguientes. Sabemos que hoy en día, gracias a Cristo, nuestra tierra prometida es esa vida eterna en gloria cuando nuestro Señor regrese, porque esta promesa está basada en el pacto que Dios hizo con Abraham de conquista y posesión de la tierra por sus descendientes, la cual prefiguraba la promesa de la vida eterna en la ciudad celestial. Hebreos 11:16. Por ello, también podemos entenderlo a nivel escatológico. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Salmo 37:29. Y en igual sentido, Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Dios conoce aquello que nos conviene, y por eso los beneficios que proporciona esa obediencia se desarrollan en virtud de la inspiración divina a lo largo del capítulo 3 de Proverbios. Salud y paz, versículo 2, que nos hace sentir libres de amenazas. Como dice el Salmo 4:8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. También gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres, según el versículo 4. Rectitud, versículo 6. Abundancia, versículo 10. Vida eterna, versículo 18. Ausencia de temor, versículo 24. Comunión íntima con Dios, versículo 32. Como también expresa el Salmo 25:14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. A su vez, bendición en la morada del justo, en sus bienes y familia, versículo 33, y honra, versículo 35. Proverbios 29:18 dice que sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. El bien común requiere obediencia a la ley de Dios, porque aporta justicia y principios morales elementales a la sociedad y dicha a las personas que la componen, siendo por ello bienaventuradas. Dado que las cosas que se escribieron antes lo fueron para nuestra enseñanza, Romanos 15:4, aprendamos pues de lo que le ocurrió al pueblo judío cada vez que desechaba la visión de los profetas y la guía de los jueces enviados por Jehová, porque cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 17:6 y 21:25. El pueblo que se desenfrenó acabó pagando las consecuencias del exilio. De ahí que nuestra naturaleza caída necesite caminar por la senda de la ley de Dios, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. La verdadera sabiduría es una vida de obediencia incondicional a la revelación de Dios a través de su palabra, lo cual constituye el temor de Jehová, según Proverbios 1:7. Por este camino somos perfeccionados a la imagen de Cristo. Cuando hablamos de obediencia y fidelidad, jamás olvidemos que Dios conoce las intenciones de nuestros corazones. Nadie puede engañarle en cuestión de obediencia, diciendo que queremos hacer su voluntad, cuando en realidad deseamos hacer nuestro capricho. En el capítulo 42 de Jeremías, se nos relata el suceso ocurrido cuando Johanán y el remanente de Judá, que quedaron tras la conquista por los babilonios, le pidieron al profeta que consultara a Jehová sobre si debían huir de los caldeos a Egipto o por el contrario permanecer en su tierra. Lo curioso es que el pueblo afirmó varias veces que acatarían lo que Jehová les revelara a Jeremías, sea bueno, sea malo, versículos 5 y 6. Sin embargo, posteriormente pudo comprobarse que no eran sinceros, porque sólo deseaban hacer su propia voluntad, que era ir a Egipto en contra del mandato de Jehová de permanecer en Judá. Ellos creían que en Egipto tendrían la protección del ataque babilonio, a pesar de que el Señor les había prometido protección y bendición si le obedecían. Pero como esa no era la respuesta que en verdad querían, entonces decidieron no acatar aquel mandato. En realidad, el problema radicaba en la falta de confianza en esa promesa divina. Este es un ejemplo más del error de confiar en el hombre, sea uno mismo o un tercero, en vez de hacerlo en Dios.
Debido a esto y a la desobediencia del mandato de Jehová, todos los males de los que el pueblo de Judá huía los encontrarían en Egipto. Ahora, pues, sabed de cierto que a espada, de hambre y de pestilencia moriréis en el lugar donde deseasteis entrar para morar allí. Versículo 22. Esto nos enseña que siempre debemos acudir a Dios con sinceridad en el corazón, a pesar de nuestros temores, y acatar su respuesta, nos guste o no, la comprendamos o no. Realmente su decisión jamás será mala para nosotros, porque sabemos que todo es para el bien de aquellos que aman al Señor. Pero Él aborrece la hipocresía de quien falsamente le adora para acabar burlándose de su mandato, siendo además un gran pecado que conlleva enorme pena. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6:7. En Gálatas 5:7, Pablo reprende a los gálatas acerca de su comportamiento desviado del Evangelio de Cristo, al querer abrazar la doctrina de los judaizantes que deseaban volver a la ley de Moisés. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Lo que se nos dice es que vivir la verdad no es algo teórico, porque si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Primera de Juan 1:6. Por lo tanto, tener comunión con Dios equivale a llevar a la práctica su voluntad en nuestras vidas. Si la acción no se corresponde con la palabra, no podemos decir que somos hijos de Dios y hermanos en Cristo, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Mateo 12:50. Esa voluntad, a pesar de nuestras limitaciones para comprenderla en su totalidad, se encuentra en la palabra. Pero, aunque parezca mentira, hoy en día muchos cristianos cuestionan lo que está escrito por el hecho de no aceptar la inerrancia e inmutabilidad de la Biblia en su totalidad. Pretenden acomodarse a los tiempos que viven a costa de la verdad, relativizando lo que ellos consideran como cuestiones secundarias de menor importancia. De hecho, lo que hacen es vulnerar claramente el mandato de Pablo en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. A mi modo de entender, esto parte de un desconocimiento, o lo que es peor, conocimiento torcido, de las Escrituras al no escudriñarlas, sustituidas por aquello que el hombre sabio en su propia opinión considera correcto. Pero de nuevo, la misma palabra pone a cada uno en su lugar. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Proverbios 26, versículos 5 y 12. Según Proverbios 19:2, el alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. Según la traducción de la Nueva Versión Internacional, el afán sin conocimiento no vale nada. Mucho yerra quien mucho corre. Por consiguiente, no es suficiente tener celo de Dios cuando esto no viene acompañado de su conocimiento. Porque como expresó Pablo en Romanos 10, versículos 1 al 4, los judíos tenían ese celo, pero ignoraban la justicia de Dios porque se sujetaban a su propia justicia, ya que el fin de la ley es Cristo. Este fue el gran error de Saulo hasta que pudo conocer a Jesús, y fue por medio del profeta Isaías quien usó Jehová para denunciar la hipocresía de su pueblo en 29:13. Dice, pues, el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por todo ello, no nos precipitemos a la hora de tomar decisiones en virtud de supuestos llamados que solo esconden nuestros deseos. Con ello evitaremos pecar o errar al blanco. A veces el tiempo de espera en el Señor es necesario para obtener la respuesta. Mientras,
Sigamos estudiando la palabra y orando en la confianza de que Dios está encajando todas las piezas del puzzle. De esta manera, evitaremos caer en la tentación de ser como aquel insensato que actúa neciamente y en vez de asumir las consecuencias de su pecado, responsabiliza a Dios por orgullo. La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Proverbios 19:3. Porque como está escrito en Santiago 1, versículos 13 y 14, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Por lo tanto, toda persona es responsable de su pecado, y con ello sigue el resultado de lo que ha sembrado. Pero esto no nos debe llevar a confundir la obediencia a la ley de Dios con ser demasiado escrupulosos hasta llegar a la neurosis o estrés religioso. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? Eclesiastés 7:16. El que quiera ayunar cada día o orar durante horas, que lo haga, pero no para mirar con desprecio al hermano que no obra igual. Porque como describió magníficamente Pablo en el capítulo 13 de Primera de Corintios, cualquier cosa por bien que se haga, pero sin amor, de nada sirve. Por eso hay que conseguir ese equilibrio que nos permita hacer la voluntad de Dios sin extremismos que la misma no impone. Porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. Eclesiastés 7:18. De nuevo volvemos al temor de Dios como principio de la sabiduría, porque sabemos que no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Versículo 20. Por todo ello y como conclusión, el libro de Eclesiastés finaliza de la siguiente manera en el capítulo 12, versículos 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda la obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. No cabe mejor manera de resumirlo, porque aunque se nos invita a disfrutar de la vida desde nuestra juventud, debemos hacerlo guiados por la voluntad del Creador de todas las cosas, para que en nuestra existencia no falte la esperanza de una vida eterna junto a Él. La meta es lo que nos diferencia de las bestias, porque como está escrito, esto es el todo del hombre, el que oye la palabra y hace, no el pasivo oidor. En cualquier caso, el que guarda el mandamiento guarda su alma. Proverbios 19:16. Y son bienaventurados los que guardan los caminos del Señor. Proverbios 8:32. Si la palabra de Dios es tu única guía en la vida, te irá bien, según Proverbios 3, versículos 1 y 2. La obediencia es la marca del verdadero creyente, porque el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Juan 14:21. Para Dios no hay otra forma de expresarle el amor que a través de la obediencia. Por eso en Lucas 6:46 preguntaba Jesús: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? No hay nadie más coherente que nuestro Salvador. Porque si decimos que Jesucristo es nuestro Señor, pero no hacemos su voluntad, entonces cabe preguntarse qué clase de siervos somos. Pero es que ni siquiera tenemos excusa como hermanos suyos en virtud de la adopción divina otorgada por nuestro Padre, porque como está escrito en Mateo 12:50, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. En el Salmo 16:8 se expresa lo siguiente: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. El salmista nos dice que siempre ha tenido a Dios como referente a lo largo de su vida, pero para obedecerle. Por eso, Jehová también le ha favorecido colocándose a su diestra para protegerle de todo mal. Lo que se nos dice es que el favor de Dios está estrechamente vinculado a la obediencia.
En la mentalidad del Antiguo Testamento, la persona que defendía a otra se colocaba a su derecha, tanto en el ámbito civil o legal como abogado o bien en el militar, donde el soldado protegía al otro. Además, estos llevaban la espada colocada en el cinto en la parte derecha de la cadera. No en vano, en el Salmo 109, Jehová se pone a la diestra del pobre para librar su alma de los que le juzgan. Actualmente tenemos a Jesucristo sentado a la derecha del Padre, siendo nuestro abogado defensor quien intercede por nosotros en el cielo, de la misma manera que el Espíritu Santo nos defiende en la tierra mientras mora en nosotros. Curiosamente, en el versículo 6 del Salmo, el salmista le pide a Jehová que ponga a Satanás a la diestra del impío. La obediencia a Cristo es cumplir el mandato de Dios. Este es mi hijo amado, a él oíd, Mateo 17:5, Marcos 9:7 y Lucas 9:35. Oír a Cristo es escuchar su palabra, aquello que nos fue dejada escrita. Por lo tanto, el que desee demostrar que de verdad ama al Señor, que obedezca, porque el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Juan 14:21. Pero insisto en algo crucial, ya que no basta con obedecer si la obediencia no es plena. La obediencia parcial o según convenga ya es una clase de desobediencia que también constituye una forma de idolatría. Y así es, porque al final se trata de anteponer nuestra voluntad a la de Dios y entonces nos colocamos en el lugar que sólo a Él le corresponde. Oír a Dios implica obedecer la enseñanza, por lo que una persona no oye verdaderamente a Dios si no le obedece. Por eso, tal y como expresó el profeta en 1 de Samuel 15:22, a Jehová no le complacen los holocaustos, sino la obediencia a sus palabras, porque el obedecer es mejor que los sacrificios, añadiendo en el versículo 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por último, la desobediencia acaba provocando el castigo de Dios por el pecado. Vemos un ejemplo en Ezequiel 20, versículos 25 y 26, donde Jehová revela al pueblo lo que hizo ante su persistente rebeldía. Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. Y los contaminé en sus ofrendas cuando hacían pasar por el fuego a todo primogénito, para desolarlos y hacerles saber que yo soy Jehová. Ante la constante práctica de pecado pese a las continuas advertencias, Dios entrega a las personas a sus pasiones y malos deseos, desentendiéndose de ellas, a fin de que sufran las malas consecuencias. Este pasaje hace referencia a los decretos y estatutos de las religiones paganas que los israelitas se empeñaron en seguir, tales como el sacrificio de los primogénitos, algo que Dios había condenado en Levítico 20, versículos 1 al 5. Al final, estas ofrendas solo perjudicaban a quienes las practicaban a costa de sus propios hijos. En Ezequiel 14:9, Dios declaró que engañaba intencionalmente a los falsos profetas como una forma de castigo para los idólatras que los consultaban, añadiendo que también ellos serían destruidos. En resumen, puede afirmarse que cuando uno desobedece constantemente a Dios, esto conlleva peores pecados y mayor perjuicio. Es como una espiral sin fin que conduce a la completa destrucción del ser humano, cuando Dios se aparta de nosotros y lo permite para que afrontemos las consecuencias. De hecho, tampoco responderá a nuestras oraciones, porque ofreciendo vuestras ofrendas, haciendo pasar vuestros hijos por el fuego, os habéis contaminado en todos vuestros ídolos hasta hoy. ¿Y he de responderos yo, casa de Israel? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no os responderé. Ezequiel 20:31. Por desgracia, a veces es la única manera de provocar arrepentimiento y el regreso a la senda correcta. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos.
Salmo 81, versículos 11 y 12. Esto es lo que Pablo describió a lo largo de Romanos 1, versículos 24 al 32. Al final, la desobediencia y el pecado quedan resumidos en una frase de Ezequiel 22:12. Te olvidaste de mí, dice Jehová el Señor. Olvidarse de Dios es lo mismo que incumplir el pacto que estableció con su pueblo. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Deuteronomio 4:23. Y como no, el pecado siempre conlleva consecuencias. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Deuteronomio 8:19. Tampoco olvidemos lo escrito en Lucas 17:10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Nuestra fe necesita más que mera obediencia, porque el esclavo de cualquier religión obedece sin más, y el fariseo también. No, hace falta una actitud del corazón que sólo un nuevo nacimiento provoca. Es necesario hacer mucho más para demostrar por amor y agradecimiento que no somos siervos inútiles, sino una nueva creación en Cristo Jesús. Sin esto, de poco sirve el ritual que pretenda honrar a Dios, si lo que sobra es ceremonia y conocimiento y lo que falta es amor en el corazón. Y sí, esto que es imposible para el hombre está al alcance por la gracia de Dios. La oración del justo puede mucho y es vital para nosotros. La diferencia entre Caín y Abel no estuvo en la clase de ofrenda, sino en la actitud con la que cada uno se la ofrecía a Dios. Y para acabar esta serie acerca del buen siervo, me permito una reflexión sobre la parte final del versículo de Lucas 23:34, en el que se nos dejó escrito que los soldados que estaban junto a la cruz del Calvario repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Ya que contemplaron al Salvador, le tocaron al clavarle en la cruz, le miraban mientras su vida se iba consumiendo, le tuvieron delante hasta que expiró y lo único que se llevaron de él fueron sus ropas. Mucho más, o más bien todo, obtuvo aquel ladrón crucificado junto a Jesús por medio del arrepentimiento y del perdón, que cualquiera que crea poseer en las vitrinas de sus casas las reliquias de Cristo o Biblias sin abrir. ¿Y qué nos llevamos nosotros del Señor cada vez que estamos ante Él en el culto? Si no es la renovación de nuestra mente para hacer su voluntad, demostrando el amor que le tenemos, nada nos llevamos excepto sus ropas, como hicieron aquellos soldados. Porque el que tiene sus mandamientos y los guarda, ese es el que le ama. En consecuencia, hermanos, sin obediencia y fidelidad, no hay amor que valga. Que Dios nos ayude a entenderlo para grabarlo en la tabla de nuestro corazón. Amén.